Buenas noches, bienvenidos a todos los que están conectados en esta noche. Es un gusto poder saludarlos. Reciban un cordial saludo y bienvenida de parte del grupo CPT, quienes venimos desarrollando una serie de webinars de comunicación corporativa para generar un espacio de interaprendizaje entre comunicadores. Agradecemos a cada uno de los que se ha podido conectar. Por aquí veo que algunos han podido saludar y comentarnos de dónde es que vienen. Por ejemplo, por aquí Fiorella dice que agradece poder estar compartiendo este espacio. Inés también nos saluda desde Uruguay. Saludos, Inés. Saludos a cada uno de los que está conectado en este espacio de Zoom y también los que nos están viendo a través de Facebook. Y estamos felices de poder seguir compartiendo estos espacios. El día de hoy vamos a estar desarrollando un tema muy interesante y vamos a estar viendo la descentralización de la estrategia de comunicación, cómo ejecutarla en regiones. Y para ello nos va a estar acompañando Marixa Pino. Buenas noches, Marixa, ¿cómo estás? Buenas noches, Yareli. Buenas noches a cada una de las personas que han tenido la gentileza de conectarse para compartir este tema que yo considero importante, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo. Así que estoy lista para poder compartir con ustedes lo poco que sé y ojalá que podamos dialogar, que podamos, como tú bien lo has manifestado, tener un interaprendizaje entre comunicadores. Y bueno, agradezco muchísimo la experiencia al grupo CPT y a ti por toda la coordinación. Gracias, Marixa. Y sí, antes de poder pasar a la presentación que Marixa nos va a estar compartiendo en esta noche, voy a compartirles un poco sobre ella, ¿no? Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es directora de cuentas de GIP Comunicación Estratégica en Cusco, empresa dedicada a la consultoría en comunicación, relaciones públicas y prensa en la región de Cusco. Así que vamos a darle pase a Marixa para que ella pueda estar contándonos sus experiencias y pudiendo generar ese espacio enriquecedor para todos nosotros. Adelante, Marixa. Muchísimas gracias, Yesareli. Muchísimas gracias a cada uno nuevamente por tener la gentileza de conectarse a este webinar. Yo he estado un poco ansiosa este día para poder conectarme con ustedes y tratar de compartir un poquito de lo que he venido aprendiendo en los últimos 8 o 9 años que yo vengo trabajando como comunicadora estratégica en la región del Cusco. Para quien veo que hay una persona o algunas personas que no son del Perú, mi trabajo básicamente es aterrizar algunas estrategias de comunicación que generalmente se han desarrollado por las marcas o por sus equipos de comunicación con mucha inteligencia en la capital. Y bueno, hay que desarrollar acciones en la región en la que yo vivo, que es el Cusco, es el interior del país, y que es un contexto totalmente diferente al contexto en el que la estrategia de comunicación y las acciones de comunicación fueron planteadas. Por lo tanto, considero que es un tema interesante para compartir. Eh, por ejemplo, en este contexto en el que de repente no podemos dejar de hablar de política y hemos estado pensando y muchas frases se han compartido a nivel de las redes sociales, a nivel de conversaciones entre colegas, entre amigos, entre familia incluso, en el que hemos terminado diciendo pues que Lima no es el Perú, o que cómo es posible que algunas regiones de nuestro país hayan votado de una u otra manera por un candidato a la presidencia cuando tienen potencial económico importante en el sector extractivo o en otros sectores. Entonces, nos empezamos a cuestionar un poco cómo es que, eh, cómo es que estamos percibiendo la realidad del interior del país, como se le dice, de las regiones, de las capitales de las regiones, y cómo es que no estamos conectando o de repente estamos conectando mal con, en general como peruanos, ¿no? A veces estamos centralizando mucho la información, el conocimiento, los medios de comunicación a nivel de la capital de la República o en otros contextos, si salimos fuera de Perú, también a nivel de repente de las capitales de regiones, de las capitales de provincia, y no estamos
tomando en cuenta el contexto particular de cada una de las personas o de las regiones a las que nos estamos dirigiendo. Es por eso que me cuestionaba un poco sobre la importancia de tratar este tema, no en un tema político, porque de eso tendríamos mucho que hablar, pero sí desde el trabajo de la comunicación corporativa. Tengo experiencia en los últimos 8 años que vivo en la ciudad del Cusco en justamente llevar a cabo diferentes campañas de comunicación que han sido muy bien planificadas en la capital la mayoría de veces y que hay que ejecutarlas en la región. Y he logrado visualizar y conocer algunas dificultades que no fueron previamente previstas, valga la redundancia, por quienes planearon la estrategia. Algunas anécdotas chiquitas, como por ejemplo, yo cuando apenas llegué, quería comunicarme con un tipo de audiencia específica, en este caso con periodistas locales de la región del Cusco, y a mí se me ocurrió, pues hace 8 años, que la mejor manera de comunicarme con ellos era mandar un correo electrónico y esperar su respuesta, ¿no? Yo tuve que esperar sentada mucho tiempo porque la herramienta del correo electrónico no era utilizada de manera muy común por todos los periodistas a los que yo me estaba dirigiendo. Entonces yo ejecuté una acción sin antes conocer el comportamiento de mi audiencia local, pensando que era similar a las audiencias en las que yo me había dirigido cuando trabajaba en la capital de la República. U otras acciones, como por ejemplo, ya como periodista, me tocó, a veces te toca dar a conocer algunas frases de algunas marcas, algunas promociones. Y bueno, me mandaron una promoción súper interesante de unos premios con entradas al cine. Y me parecería genial, pero en ese momento en Cusco no había una sola sala de cine funcionando. Entonces se había pagado publicidad, habían mandado entradas y demás, pero no se podía ejecutar esta situación porque no se conocía el mercado local. Es sobre esto que vamos a conversar en los próximos minutos. Yo voy a tratar de agilizar un poco la presentación, pues me interesa muchísimo más bien conversar con ustedes, poder tener algún tipo de diálogo y con todo gusto absolver sus consultas y ojalá valga el honor de su presencia en esta presentación. Vamos a continuar. Bueno, la agenda de este día yo la he dividido en 4 puntos. Primero, ¿por qué comunicar en regiones? ¿Cómo es que podemos replantear la estrategia de comunicación en una región o una localidad específica? ¿Cómo no perder de vista el objetivo de la campaña o de comunicación en un contexto diferente al que fue creado? ¿Y qué resultados nos importan? Entonces, inmediatamente vamos a pasar al primer punto, es de por qué comunicar en regiones. Bueno, sucede que en este caso, para todos los que somos peruanos, generalmente las marcas, las empresas, las instituciones desarrollan una estrategia de comunicación global para comunicar cierto tipo de noticia o cierta campaña, cierta situación a nivel nacional. Pero resulta que los contextos son absolutamente diferentes. Una cosa es comunicar en Lima, otra cosa es comunicar en Iquitos, donde de repente el Internet no es muy rápido, los medios de comunicación se comportan de manera diferente. Otra muy diferente, de repente comunicar en Tacna, que es zona de frontera, en Arequipa o en Trujillo, que son regiones con mucho potencial, y en mi caso en la región del Cusco, que está en altura y que tiene ciertos comportamientos también diferentes. Entonces yo me he tocado con 2 escenarios, uno muy positivo y uno muy negativo cuando me ha tocado aterrizar estrategias de comunicación o campañas de comunicación en la región en la que yo trabajo, que es el Cusco. Uno en el que las agencias de comunicación o los estrategas de comunicación a cargo de la campaña se toman muy en cuenta el contexto y antes de establecer las acciones a desarrollar, pues tratan de empaparse del contexto local para verificar que sus acciones funcionen. Como también me he tocado con el otro bando de algunos comunicadores o estrategas de comunicación que han pasado sus acciones directamente, han querido ejecutar, han ejecutado, pero al no tomar en cuenta el contexto no han tenido los resultados que esperaban. ¿Y por qué comunicar en regiones? Justamente porque las audiencias de las marcas están en todas partes, no solamente están en la capital
de la República, no solamente están en las capitales de provincias, e incluso hay audiencias muy específicas por tipo de marcas o por tipo de empresas. En el caso de las empresas extractivas, por ejemplo, ellas necesitan trabajar mucho con su público local, conocer mucho sus audiencias, sus stakeholders locales. Entonces, tenemos diferentes tipos de empresas con intereses muy diferentes en cada una de las regiones y por lo tanto su foco va a ser también mayor o menor según esos intereses, ¿no? Entonces, no se puede pensar en una estrategia global de comunicación si es que no se va a aterrizar en estrategias locales de comunicación según los públicos que nos interesan y obviamente priorizándolos, ¿no? Parto de un concepto que me gustaría compartir con ustedes y creo que es lo único de teoría aquí un poquito fuerte que tengo, y es que del libro de Using Public Relations, la planificación estratégica es decidir dónde quieres estar en un futuro, es decir, la meta, y cómo vamos a llegar ahí, es decir, la estrategia. Dirige la organización de manera proactiva, evitando las desviaciones y la repetición rutinaria de actividades. Un profesional, un comunicador debe considerar la situación, analizar qué se puede hacer y conceptualizar de forma creativa las estrategias y tácticas más apropiadas. Y por supuesto, conlleva esta planificación ya a la coordinación de muchos métodos, acciones, canales de comunicación. Y con esto partimos, porque la planificación es sumamente importante para poder sacar adelante y lograr los objetivos de comunicación que queremos conseguir. Y esa planificación no termina cuando ya se hizo muy bonito, cuando ya se mucha gráfica o muchos, pueden haber muchísimas artilugios que se van a estar muy creativos. No, no se termina ahí. En nuestro país, denominado como la región, la ciudad o la localidad a la que nos vamos a dirigir. Y partimos y es un concepto de cuál es nuestra región a la que nos vamos a dirigir. Por ejemplo, como yo les contaba hace unos minutos, apenas yo vine a trabajar al Cusco, yo como cusqueña tenía un concepto de cómo se comportaban las audiencias a las que me iba a dirigir. Yo creía que se iban a comportar como las audiencias a las que yo me había dirigido en otros conceptos, en otros contextos como cuando yo trabajé en Lima. Entonces es importante pensar, yo me voy a dirigir a Puno, Arequipa, de cuáles son algunas de sus características físicas, tengo prejuicios también sobre cómo hablan, o qué respetan más o qué no, pero ¿este concepto será real? Yo los invito siempre a cuestionar esos conceptos y esos prejuicios, nos podemos engañar. Y antes de iniciar la conexión, stakeholders, muy a pesar del concepto que tengamos nosotros. Entonces tenemos que identificar, primero, cómo se informa nuestra audiencia en la región o ciudad a la que nos vamos a dirigir. ¿Qué medios consume? Un titular, una publicidad, tal. No se preocupen, ahorita estamos tratando de solucionar el inconveniente con la conexión. Son cosas que suceden a veces en este contexto en el que nos encontramos. Así que ahorita Maritza ya debe estar volviendo con nosotros con su conexión. Hijo, Y, cierra la puerta, por favor. y bueno, mientras se solucione este pequeño inconveniente con la conexión de Maritza, cuán importante es lo que venía comentándonos, ¿no? La importancia de conocer el contexto. Maritza, ¿nos escuchas?
Sí, Yesareli, ¿cómo estás? Qué pena que nos hayamos salido. Estoy tratando de mejorar la conexión. No sé si Sí, ahora no me te escuchan preocupes. mejor. Ahora te escuchamos mejor y no te preocupes, como mencioné, son cosas que a veces escapan un poco de nuestro control, pero ya hemos vuelto y vamos a seguir con la presentación que nos estabas brindando y la importancia de ir conociendo un poco más estas estrategias. Y por acá me mencionas si podrías repetir un poco lo que nos estabas comentando para poder ir comprendiendo un poco mejor, ya que por ese tema de la conexión hubieron partes en que se entrecortaba y no podíamos comprender muy bien. Te lo agradeceríamos, Marixa. Con todo gusto, ustedes me dicen Gracias. que desde aquí podemos recapitular la conversación. ¿Sí? ¿Sí? Por ahí Per- me comentan. Sí, creo que sí, podríamos recapitular desde ahí, Marixa. Perfecto. Entonces, déjame ver. Ya Antes, compartí. Sí, ¿no? sí, Ya. un poquito antes. Un poquito antes acá. Sí, más o menos por ahí, sí. Perfecto. Entonces yo les hablaba del mercado local. Y justamente les decía que antes de dirigirnos, si estamos en Lima o estamos de repente en Arequipa y nos vamos a dirigir a otra ciudad o donde estemos, lejos de la región o la ciudad a la que nos vamos a dirigir con nuestra campaña, tenemos que pensar en una cosa. En principio es que todos tenemos un concepto previo de la región o la ciudad o la localidad a la que nos estamos dirigiendo. Yo les comentaba, por ejemplo, de que yo tenía, pues como cusqueña, antes de venir a trabajar a Cusco, pues yo he trabajado muchos años en Lima, un concepto, según yo, muy claro de cómo era el Cusco, cómo eran las personas, qué valoraban más, etcétera. Pero la pregunta clave aquí, y ojalá que la apuntemos, es, ¿este concepto previo que tenemos es real? ¿Realmente es válido? Porque pasa mucho que tenemos prejuicios. De repente no conocemos alguna ciudad y me pasa mucho con algunos ejecutivos de comunicación que ojalá no me estén escuchando y que vienen a trabajar al Cusco y piensan pues que como es altura o como es sierra, de repente las personas no están muy conectadas, no conocen mucho de la marca en específico o al contrario, piensan que están muy familiarizadas con su marca, que la conocen súper bien y no es la realidad. Entonces, debemos tener claro que una cosa es lo que pensamos que pasa en la región a la que nos vamos a dirigir y otra cosa muy diferente es la realidad, cuál es su contexto. Y para acortar esa brecha tenemos que investigar, conocer, preguntar y no asumir nada de lo que preconcebimos como algo real, porque si lo asumimos así podemos cometer errores. Entonces, antes de iniciar a coordinar cualquier acción a desarrollar, debemos conocer el contexto y, por supuesto, a los stakeholders locales a los que nos vamos a dirigir. Ahora, otras cosas importantes que tenemos que identificar son dos puntos que me parecen clave. En principio, ¿cómo nos informamos? Es decir, ¿cómo se informa nuestra audiencia en la región o ciudad a la que nos vamos a dirigir? De repente valora más un titular en un diario o valora que algún personaje importante de su localidad mencione a una marca o valora la publicidad. Cómo creemos que somos? Es decir, ¿cómo cree que somos nuestra audiencia? Es importante hacernos esta pregunta, de repente no está redactada del modo más claro, pero ¿cómo se informa esta audiencia, uno, y cómo la audiencia cree que es mi marca? Por ejemplo, si soy una marca de tecnología, mi audiencia sabe qué productos son los míos los más importantes, que soy el número uno en ventas en tal cosa, que tengo tantas tiendas. Entonces, esas dos preguntas son importantes hacerlas. Un favor enorme, por favor, si fueran tan amables de desactivar sus micrófonos para poder continuar. Muchísimas gracias. Entonces, continuando con la importancia de conocer el mercado local, pues hay cuatro puntos también que que no debemos de dejar de analizar. Uno, el contexto local. Y los contextos varían. En el caso de la región en la que yo trabajo, por ejemplo,
sin contar la pandemia, hay meses que son más llenos de actividades que otros, como los meses de las fiestas del Cusco o los meses de lluvias. ¿Cómo está el contexto local en cuanto a, uno, el clima, por supuesto? Dos, también puede ser en cuanto a si es que hay conflictos sociales latentes en este momento, o, por ejemplo, si es que, no sé, hay alguna inauguración, alguna expectativa importante, o sea, ¿qué está pasando en mi mercado, en el mercado al que me quiero dirigir? Tenemos que saber ese contexto, incluso para elegir fechas. A veces sucede que las marcas desarrollan estrategias súper importantes a nivel de todo el Perú y hacen un tour, ¿no? Dicen, en enero voy a viajar a Tumbes, a Piura, en febrero tal, 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 y hacen su calendario, lo organizan súper lindo, y justo les tocó en el Cusco en junio el día 23. Y el 24 es el Inti Raymi y el 23 hay un desfile alucinante en el Cusco, maravilloso, los invito para que vengan. Son unas fechas muy lindas, pero nadie te va a pescar, nadie te va a dar, nadie va a estar en tono con lo que tú estás planeando porque el contexto está orientado a los festejos del Inti Raymi, a los festejos del Cusco, la ciudad está en otro contexto y no te van a poner atención. Entonces, cosas tan básicas como saber, como preguntar si es que en tales y tales fechas es importante hacer un lanzamiento, una inauguración, una conferencia de prensa, cualquier actividad que quieras coordinar y que sea importante para tu estrategia de comunicación, pues la fecha es importante y para eso tienes que conocer el contexto. Ahora, ¿cómo le va al sector de mi marca? Si soy una marca de tecnología, de consumo masivo, una extractiva, etcétera, ¿qué conceptos hay en la región a la que me voy a dirigir respecto a este sector? No sé, es un sector que es de repente el puntal de la economía regional, entonces es muy buen visto porque da muchos empleos, es un sector poco conocido, es un sector que tiene mucha conflictividad social, o sea, ¿qué preconceptos hay de mi marca o del sector de mi marca en la ciudad en la que me voy a dirigir? Y para esto, pues hay que investigar un poco, desde la investigación súper básica hasta conversar con gente que vive en el mercado local para poder tomar apuntes y saber a quiénes me voy a enfrentar. Por supuesto, tenemos que conocer a los stakeholders, ¿no? A quiénes me voy a dirigir. De repente voy a trabajar solo con prensa, de repente voy a trabajar con autoridades locales, voy a trabajar con empresarios, con académicos, con políticos, entonces hay que conocerlos un poco para poder enfrentarme a ellos. Nunca, y eso va fuera de, o sea, es amplio, cualquier planificación de comunicación implica el conocimiento muy exacto de los stakeholders, porque mientras más lo conocemos, mucho mejor podemos llevar el mensaje, ¿no? Y por último, mi marca en el mercado local, ya lo habíamos hablado un poquito cuando mencioné el sector de mi marca, pero a veces pasa también de que tengo la idea como comunicador, como estratega de que mi marca es lo máximo y todo el mundo sabe cómo es, todo el mundo sabe cómo funciona, todo el mundo sabe que somos líderes en el mercado y resulta que a la ciudad a la que me voy a dirigir no la conocen mucho o de repente el público específico, si voy a trabajar con periodistas o con autoridades, de repente hasta usan mi producto, pero no la relacionan con la marca. Entonces, este análisis es sumamente importante, porque así vamos a aterrizar, vamos a poner los pies en la tierra y vamos a saber exactamente a qué nos enfrentamos. Y es un análisis que no debemos obviar. A mí me sucede mucho que, por ejemplo, me llaman y me dicen, no, hola Maritza, mira, sabes que mi cliente X va a inaugurar una tienda y lo que quiero es una entrevista, quiero darle una entrevista exclusiva a algún medio local, de repente un impreso, y quiero generar unos sorteos de unos kits y unas cosas. Entonces, de frente en la primera llamada ya me están dando las acciones clarísimas que han planteado. Y en ningún momento me preguntan, oye, ¿y cómo se han desarrollado otras inauguraciones similares o los diarios locales trabajan exclusivas o no exclusivas? ¿Cómo es que, cómo es que desarrollan sus actividades normalmente los medios de comunicación allá? Entonces, van directamente a la acción sin antes conocer este contexto y eso puede generar un choque. Uno, porque puede ser que te toque trabajar con un corresponsal de comunicación
que va a hacer exactamente lo que tú le dices, lo va a hacer muy bien, pero no necesariamente va a conseguir esos objetivos porque no midieron todo el escenario. Y dos, porque de repente la persona con la que vas a trabajar, porque siempre tienes que tener un aliado local, no va a hacer todo lo que tú dices, va a tratar de adecuarlo a su forma y quizás se aleja del objetivo de comunicación. No sé si me dejo entender. Entonces, esto en cuanto a conocer el mercado local. Ahora, si ya lo conocemos, ya nos hemos empapado del contexto local, ya sabemos cómo son nuestros stakeholders allá, ya sabemos que no vamos a coincidir con ninguna fiesta importante o que no hay un conflicto social que nos pueda opacar la actividad que vamos a desarrollar. ¿Cómo es que replanteamos o planteamos la estrategia de comunicación en una región o localidad específica? Bueno, voy a insistir mucho con esto y es hay que preguntar siempre antes. Preguntar, ¿y a quién preguntamos? Pues hay que contar con un aliado local y hay que localizar el mensaje. ¿A qué me refiero con un aliado local? Si tu campaña es de repente de publicidad y vas a trabajar con una central de medios, si tienes has contratado una BTL local, pues ahí está tu aliado. Ahí está tu corresponsal, ahí hay un comunicador que siempre va a estar dándote soporte y que no debes utilizarlo solamente como algo, una persona instrumental o ejecutiva, sino como una fuente de información importantísima para validar si lo que estás planteando hacer vale la pena hacerlo o gastarlo incluso. A mí me ha tocado, por ejemplo, alguna vez trabajar con clientes muy generosos que han desarrollado, en el caso de una campaña de relaciones públicas, alguna inauguración de una tienda importante y han dado unos regalos increíbles a los medios. Pero cuando han cuantificado lo que han invertido versus lo que han recibido en calidad de respuesta, en impactos en notas de prensa o en comunicados, etcétera, no han podido ver si su inversión ha valido la pena o al contrario. De repente han recibido muchísimas visitas a su tienda, pero eso no se ha traducido en compras. O muchos de los medios que llegaron, que llevaron todos los regalos, pero no publicaron información de la tienda porque no era información muy relevante para su público. Entonces, todo esto es valioso para no cometer el error de extrapolar nuestras acciones de comunicación nacionales al contexto local sin tomar en cuenta cómo funciona el público, ¿no? No me quiero ir mucho por la tangente, pero es sumamente importante conocer cómo funciona el público. Entonces, cómo no perdemos el objetivo de comunicación? Preguntemos siempre antes, contemos con un aliado local y localicemos el mensaje. A esto me refiero que tenemos que trabajar con mensajes claros, sencillos, pero que estén en el mismo lenguaje que hablan las personas a las que nos vamos a dirigir, ¿no? Por ejemplo, algunos tips para localizar el mensaje, que los hechos estén basados en evidencia. Para esto importante es tener documentación, cifras locales. Si vamos a compartir información relevante sobre algún tipo de mercado, algún tipo de sector, pues localicemos esa información. En la región tal, si estamos en Arequipa, pues las cifras son tales, el comportamiento del consumidor arequipeño es así. Nuestra narración debe ser muy fácil de entender y evitemos tecnicismos, anglicismos, es algo que yo recomiendo mucho que no usemos en las regiones, sobre todo en la región en la que yo estoy, que si bien es cierto, muchísima gente habla inglés, a veces desconectas con tu público si es que muchas de las palabras con las que tu vocero o con las que tu campaña se dirige al público están en otro idioma. Puedes generar ruido en la comunicación y eso le baja, pues, le baja las expectativas a las personas o ya con el ruido, pues no se cumple el objetivo, ¿no? Ahora, súper importante, contemos historias reales. Los testimonios locales sirven de mucho porque ya nuestro público, las audiencias, van a poder imaginar mucho mejor los beneficios de tu marca en su propio contexto. Y claro, nuestra propuesta debe ser una propuesta de valor, ¿no?
un slide especial para hablar sobre los medios de comunicación locales, que si bien es cierto, entiendo que cualquier estrategia de comunicación implica comunicación integral, puede ser BTL, comunicación online, offline, publicidad, asuntos públicos, cualquier acción de comunicación, eventos, etcétera. Pero cuando trabajamos en relaciones públicas, en comunicación corporativa, no podemos dejar de pensar y de tratar sobre los medios de comunicación locales. Y pasan cosas interesantes cuando queremos analizar la información sobre los medios de comunicación. En Lima o en las capitales importantes de las principales regiones de nuestro país o fuera, manejamos data sobre rating, nivel de audiencia, nivel de lectoría de los medios de comunicación. Incluso establecemos algunas priorizaciones de estos medios según les dicen los tier, ¿no? Tier 1, Tier 2, Tier 3, o prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, ¿no? Según porque tenemos data de sintonía y audiencia. Pero ¿qué pasa en las regiones donde no hay data? Es un problema con el que yo trabajo mucho en Cusco, y es que no tenemos data actualizada ni tenemos rating. Aquí tenemos 12 canales de televisión y aunque suponemos cuáles son más importantes que otros por la calidad de contenido o los periodistas que trabajan ahí, no tenemos un rating exacto todos los días ni todos los meses sobre cuál es la preferencia de los cusqueños respecto a esos 12 canales de televisión. Entonces, este es un problema de información que puede generarnos una complicación al establecer metas y al medir objetivos, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan? Partimos nuevamente de suposiciones, ¿no? En la capital o en las capitales grandes de provincia, en la capital del Perú, tenemos medios grandes. Entonces tenemos un concepto de que hay un medio, de repente un diario, ¿no? El diario El Comercio, y ellos tienen un jefe de informaciones, un editor, y los periodistas son contratados por este medio, trabajan según la línea que les pasa el jefe de informaciones, el editor los corrige, entonces hay como un sistema que nosotros pensamos que funciona, que puede funcionar también en Cusco, y entonces a veces mandan una comunicación y dice, por favor, a los jefes de informaciones, ¿no? ¿Y qué pasa si los medios locales no tienen todas esas figuras? En Cusco me pasa mucho, si bien es cierto hay medios más grandes que otros, en la mayoría de los casos estamos hablando de personas independientes, periodistas en su mayoría, que concesionan o alquilan espacios en los medios de comunicación, y estas personas, estos periodistas, producen, conducen, venden la publicidad y desarrollan los contenidos de su programa de radio, de televisión. Entonces, no tienen jefe de informaciones, no tienen editor, su línea editorial particular del espacio que concesionan puede ser contraria totalmente a la línea editorial del programa siguiente porque es de otra persona totalmente diferente. Entonces, al no conocer cómo funcionan los medios de comunicación, podemos cometer errores. Pero si los conocemos bien, podemos desarrollar una estrategia un poquito más aterrizada y más personalizada de comunicación para poder llegar a los públicos que queremos, ¿no? Lo mismo, si no hablamos de periodistas, podemos hablar de autoridades, de académicos, etcétera, ¿no? Cómo funcionan, cómo es su cotidiano, ¿no? ¿Y cómo llegamos a los periodistas y personas claves para la marca? Tenemos que llamarlas a través de una reunión, a través de un regalo, a través de una comunicación formal. Me ha pasado con algunas marcas que suelen ser ya más ágiles en su comunicación, mandan un WhatsApp, llaman por teléfono, etcétera, pero no siempre esto funciona así con todas las personas. Hay algún grupo de stakeholders locales, en mi caso, que son muy formales y que me funciona más enviar una tarjeta de invitación, mandar una carta firmada, sellada por mesa de partes, hacerle todo el trámite correspondiente para poder comunicarme. Entonces hay que saber qué cosa funciona bien con unos, qué cosas funcionan bien con otros, ¿no? Y en el caso de los medios de comunicación, cada región tiene sus particularidades. Yo trabajo con varios corresponsales en otras regiones de nuestro país y coincidimos mucho en eso, ¿no? Todos tenemos nuestras particularidades, incluso de horarios, de días, de cómo ser abordados, y son comportamientos diferentes
a los comportamientos de los medios de comunicación y de los periodistas clave en la capital de la República. ¿Cómo no perder de vista el objetivo de la campaña en un contexto diferente? Pues 2 puntos clave para mí importantes. Todas las acciones deben apuntar al objetivo de comunicación. También pasa algo gracioso, no gracioso, pero nos puede pasar, y es que al llegar a un contexto diferente, y a veces llegan, pues, llega parte de la agencia de publicidad, llega parte de la agencia de relaciones públicas, más el cliente, entonces es como un evento grande, van a hacer un lanzamiento, de repente algún vehículo, alguna cosa importante, grande, entonces todos se emocionaron porque llegaron a tal o cual región, y empiezan a comunicarse con sus diferentes audiencias y a veces se pierde el objetivo de comunicación. Si es que el objetivo es el lanzamiento de una camioneta y están hablando sobre sus características, pero de repente ya están hablando del mercado local, de vehículos, se disiparon un poco más, entonces eh, corremos el riesgo de no dar en el clavo y de que todas las acciones, todo el presupuesto y todo lo que se ha planificado para este punto se disipe en otros puntos, que podrían ser tocados en otras campañas, con otras acciones, etcétera, ¿no? Y otra cosa súper importante es que todos los actores deben estar alineados, como le dicen en el argot de las agencias, ¿no? Claro, si somos muchos actores para un lanzamiento o una inauguración de algo, de repente, no sé, está el corresponsal de relaciones públicas, la persona del BTL, el mismo cliente, el vocero, de repente el aliado local, que de repente es una autoridad o una institución local que también está participando en la actividad. Todos tenemos que manejar el mismo lenguaje, los mismos objetivos e incluso los mensajes clave deberían estar ensayados y trabajados todos juntos, y para eso es importante coordinar, porque sucede mucho que como hay tantos actores diversos y dentro de esos actores hay varios voceros de diferentes instituciones, si no estamos alineados, entonces uno va a hablar de una cosa, otro va a hablar de otra cosa, y al final el objetivo se puede perder. Entonces, 2 cosas importantes: estar alineados, todos los actores a cargo de la campaña, responsables de la campaña y voceros de la campaña, y no debemos de perder de vista el objetivo de comunicación, cada una de las acciones. Por más que agreguemos alguna acción, si agregamos un cóctel, si agregamos alguna visita que no estaba en nuestro plan, cada una de esas visitas tienen que apuntar al objetivo de comunicación central y ese no debemos perderlo nunca de la cabeza. Y por último, resultados importan o cómo mido los resultados. Bueno, como cualquier estrategia de comunicación, nos hemos planteado objetivos y metas, y para eso tenemos que monitorear los impactos y publicaciones. Es que hemos trabajado mucho estrategia de PR, mediciones de publicidad, interacciones, en temas de publicidad digital, por supuesto, tenemos otros puntos que verificar si es que nos ha ido bien en cuanto a impresiones, compras, demás. Tema de ventas, analizar cómo fue tratado nuestro mensaje, si fue positivo, negativo, neutral. Y todos los números que nos puedan dar un alcance, que nos puedan dar un panorama de si todos los esfuerzos que hemos desarrollado, las visitas que hemos desarrollado, el evento grande que ya hemos hecho, qué tipo de impacto ha tenido, ¿no? Entonces, siempre es importante medir, no porque se trate de una acción local, no va a tener resultados tangibles, todo se puede tangibilizar, y para tangibilizarlo es importante tener en claro cuáles son las metas que nos hemos planteado al principio para ver si es que al momento de la evaluación las hemos alcanzado o no, o de repente nos han salido otros indicadores que pueden ser interesantes de compartir. Ahora, ¿es posible darle continuidad a la campaña? Yo me hago esta pregunta y la comparto con ustedes porque a veces yo recibo y trabajamos con mucha fuerza alguna actividad interesante, pero queda en un evento de repente, ¿no? O queda en una campaña muy corta y las expectativas que se generaron en las diferentes audiencias suelen ir un poco más allá. Y entonces se le ve futuro a acciones parecidas, pero como ya terminó la campaña o ya se acabó el presupuesto, se van de regreso otra vez a Lima o de donde ya han venido y se desperdicia
esta conexión que ya se desarrolló con los stakeholders. Entonces, yo creo que siempre es importante evaluar cuando hacemos la evaluación de resultados, si es que es posible seguir haciendo lo mismo, si vale la pena o se le puede dar una continuidad a la campaña, ¿no? Yo creo que siempre se puede hacer más. Siempre se puede mejorar lo que hemos planteado, siempre podemos desarrollar alguna acción diferente, pero que apunte, por supuesto, al objetivo de comunicación. Y todo este aprendizaje, cuando es la primera vez que la desarrollamos en una región, pues nos sirve para poder desarrollar una siguiente acción en esta misma región más adelante, ¿no? Entonces los aprendizajes hay que apuntarlos porque nos hacen crecer y ser más efectivos, más eficientes en las siguientes campañas. Entonces hacemos un resumen pequeño sobre todo el tema que hemos querido conocer ahora de la descentralización de las estrategias de comunicación y cómo desarrollarlas en regiones. En principio yo les diría, uno, conoce el mercado local con todas las implicancias que eso implica, conocer el contexto, conocer a los stakeholders, conocer cómo se percibe al sector de mi marca en el mercado local y cómo se percibe a mi marca. Dos, replantea la estrategia de comunicación, localízala, da cifras locales, contexto local, ten un aliado local que te pueda servir de fuente de información y hazle caso. Eso es muy importante. Tres, enfócate en el objetivo, no pierdas el objetivo de comunicación y alinea a toda la persona, a todo vocero, a todos los comunicadores que estén a cargo de la campaña, que estén alineados con ese objetivo. Y por último, mide los resultados para que vuelvas a empezar. Estos serían los 4 puntos que a mí me parecen sumamente interesantes, importantes y vitales para trabajar. Y espero que les haya servido un poquito de referencia para cuando tengan ustedes la responsabilidad de sacar adelante alguna estrategia, alguna campaña, alguna acción de comunicación fuera de donde ustedes están trabajando y la puedan desarrollar con mucho éxito. Yo soy Maritza Pino, con mucho cariño, con mucho gusto he compartido esta presentación con ustedes. Agradezco muchísimo al grupo CPT. Yo trabajo en Cusco, en mi empresa que se llama GIP Comunicación Estratégica Cusco. Ahí está mi correo electrónico y con todo gusto podemos seguir conversando sobre este tema. Ahora puedo dejar de compartir, si es que gustan, para poder conversar un poquito. Muchas gracias, Marixa. Muchas gracias por la presentación que nos has podido compartir en esta noche. Ha sido un tiempo donde hemos podido, de cierta forma, conocer ciertos aspectos, ciertos puntos importantes sobre este tema y en otros aspectos recordar o refrescar un poco, ¿no? Cuán importante es todo lo que has venido hablando y desarrollando en esta presentación. El hecho, me gustó la idea que mencionaste al inicio, ¿no? Que una cosa es lo que cada uno de nosotros podemos pensar que pasa y otra cosa muy distinta es la realidad o el contexto en sí. Y muchas veces no se hace esa tarea de investigar, de conocer, de preguntar cómo se debe de realizar y se llega a basar un proyecto en la suposición o en la inferencia, lo cual muchas veces hace que no se pueda lograr los resultados o lo que uno o los objetivos que uno se está planteando con los proyectos o las campañas de comunicación en provincia o de manera localizada, ¿no? Me pareció muy interesante ello, igual que el conocer de distintas formas, el conseguir aliados. Vamos a pasar a un tiempo de preguntas y comentarios también. Pueden hacerlo por el chat si gustan, pueden de repente prender sus micros para que puedan realizar alguna pregunta o comentario directo a Marixa y que podamos tener un espacio para conversar y poder intercambiar ideas o experiencias en este espacio que estamos compartiendo. Así que los invito a que si desean pueden escribirnos o prender sus micros para este tiempo. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿Qué tal? escucho. Soy Pilar Chumacero. Miren, yo he tenido 2 experiencias, ¿no? Como comunicadora.
A veces algunas empresas por cuestiones específicas me han contratado para difusión de algo puntual de su institución en un lugar. Pero también he tenido la experiencia de haber trabajado como comunicadora en otras regiones, he postulado como comunicadora a otras regiones a las cuales yo no conocía, pero que con el tiempo y con la dinámica del trabajo me tuve que empapar de cómo es el manejo con los medios, con los periodistas, cómo llegar a ellos, buscar aliados, buscar a alguien que me contactara, buscar algunas estrategias de cómo hacerles atractivas las propuestas que hacíamos como institución en esas otras regiones. O sea, el comunicador como que nos podemos adaptar a cuestiones de ese tipo. Creo que, bueno, aparte de que algunos hemos hecho periodismo, entonces casi como que la calle tenemos que romper siempre muchas barreras, ¿no? Nunca hay un límite, ¿no? O sea, si alguien nos dice por aquí no, ya, ¿cómo lo hago por acá? ¿De qué forma consigo la información? ¿Cómo interactúo? Entonces, creo que constantemente estamos en ese ritmo, ¿no? Ese era mi comentario un poquito sobre el tema. Mucho gusto, Pilar. Gracias por tu comentario y totalmente de acuerdo contigo, sobre todo para quienes hemos hecho prensa antes y nos toca desarrollar estrategias de comunicación ya como, no sé si corresponsales, ejecutivos de relaciones públicas, en muchos casos, pues nos toca empaparnos de lo que sucede en cada contexto, en cada mercado, y como tú dices, ¿no? Si no funciona un camino, funciona otro y lo vamos viendo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, como yo les comentaba durante la presentación, que tengamos siempre un aliado local o una persona que tenga este perfil como el de Pilar, para que podamos surfear de repente estas diferencias o estos contextos locales que no manejamos, ¿no? Entonces, siempre el aliado debe ser una persona, uno, que conozca el contexto, y si no lo conoce muy bien, porque a veces es no sé, una capital de provincia o una provincia muy alejada, pues que tenga el perfil como para poder sacar adelante estas acciones, ¿no? Entonces, al momento de definir nuestra estrategia, nuestro aliado, nuestro corresponsal, la persona con la que vamos a contar, es sumamente importante. Gracias, Pilar, por tu comentario. Así es, gracias. Por ahí veo una mano levantada. Gracias, Pilar, por el aporte que nos has dado en esta noche. Fiorella, adelante, Fiorella, puedes prender tu micro si deseas. Hola, buenas noches. No puedo prender mi cámara, disculpen, pero tenía una pregunta acerca de que si este tema de focalizar viene independientemente si es micro o una gran empresa. Correcto. Sí, cuando hablamos de todo lo que hemos hablado esta noche, no importa quién sea quien emita la comunicación, puede ser una gran empresa, puede ser una organización pública, privada, una ONG, una marca súper grande o una muy específica, pero siempre hay que localizar el mensaje, hay que conocer bien a los stakeholders locales, no suponer cómo son para que conectemos con ellos de la mejor manera, ¿no? Mientras más los conozcamos y mejor alineamos los mensajes al contexto local, pues podemos tener resultados mucho más eficientes o mejores resultados que presentar. Entonces, no importa si la empresa es muy grande o muy chica, lo importante es conocer cómo es percibida esta marca o esta empresa o esta institución en el mercado local y cómo es que vamos a tratar su mensaje para las audiencias locales. Gracias, Maritza, por la respuesta y también a Fiorella por la pregunta que nos realizó. Dentro de este espacio, también en el formulario abrimos un apartado para que pudieran de repente hacernos algunas preguntas. Así que vamos a realizar algunas de las preguntas que nos pudieron colocar en el formulario. De repente algunas ya se han venido abordando en el transcurso de la presentación, pero vamos a reforzar. Una de las preguntas que nos hicieron en este formulario, Maritza, fue el descentralizar las estrategias en comunicación. ¿Cómo es que ayuda al desarrollo de las regiones? Bueno, depende mucho de qué cosa vayamos a comunicar, pero yo partiría por algo muy básico como un tema de respeto también, ¿no? Como cuando les comentaba, por ejemplo, de que una empresa muy
entusiasta, mandó premios de entradas al cine y demás, y en la región en la que yo trabajo no había cine en ese momento. Entonces, hay pues una brecha tan grande y y al no tener clara esa brecha, de alguna manera no estamos respetando al público al que nos estamos dirigiendo. A veces lo que es importante en la capital de la República no es importante en las regiones y mucho menos en las regiones más alejadas o que tienen ya problemas muy específicos, ¿no? Entonces yo creo que en principio si uno como marca, como institución pública o privada, etcétera, en principio demuestra respeto por su audiencia y con ese respeto, pues haces el trabajo de eliminar en la medida de lo posible esta brecha que nos separa, ya estás ganando. Ya estás ganando un poco, ¿no? Y por último, también creo que sí, de alguna manera, sí ganan también las regiones, porque también posicionan su modo de vida, posicionan también la importancia que ellos tienen, y estamos en un contexto político, nacional, en el que no podemos dar por sentada o por sentado el comportamiento de las personas en todo el país como si fuera igual. Y no podemos ningunear tampoco o subestimar el comportamiento o el pensamiento, la idiosincrasia de un grupo específico por cómo tú lo percibes. Al contrario, ¿no? Tenemos que valorar cómo ellos piensan, cómo trabajan, cómo funcionan y al valorarlos, al respetarlos, pues podemos ser más eficientes también, ¿no? Incluso en temas numéricos, ¿no? Gracias, Maritza. Otra de las preguntas que nos hacían es, el Perú es un país megadiverso culturalmente. ¿Qué estrategias de comunicación son recomendables para lograr una campaña efectiva? Bueno, de hecho es una pregunta muy general, muy difícil. Yo creo que estrategias hay muchísimas y como lo he repetido a lo largo de toda la presentación, depende mucho de a qué región nos vamos a dirigir. Entiendo y he trabajado con colegas a nivel nacional cuando hemos sacado adelante una campaña en diferentes regiones. Pero lo que me funciona a mí en Cusco no le funciona a mi colega en Arequipa o en Tacna. Entonces, de repente son eventos similares, pero vamos a usar caminos diferentes. Yo creo que lo que funciona para que, en general, para que, para que tengamos resultados es que tratemos de manera particular cada uno de los contextos, cada uno de los mercados a los que nos vamos a dirigir. Entonces, así, enfocándonos en sus particularidades, vamos a poder sacarle provecho a todas las acciones que hemos planificado, a todo lo que hemos trabajado, porque las campañas que se desarrollan a nivel nacional generalmente son de publicistas, de relacionistas públicos muy brillantes, de las mismas marcas. Son campañas súpermente interesantes, tienen mensajes claves muy buenos, a veces lanzamientos valiosísimos. Entonces, no podemos desperdiciar todo ese material suponiendo algo que no va a pasar. Entonces, trabajemos en las particularidades para ser más efectivos. Gracias, Maritza. Por ahí tenemos Carlos. Sí, adelante, Carlos. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Disculpe, tenía justamente una pregunta. Vemos que actualmente las marcas cuentan con una página o con un perfil en redes sociales y ese perfil, por lo general, pues suele ser de la misma marca. ¿Cómo podría yo, no, si trabajo con alguna marca u otra, descentralizar las redes sociales, específicamente para las regiones o para pequeñas localidades? ¿Qué tal, Carlos? Yo me he topado con esta inquietud muchas veces cuando he tenido que trabajar en algunas campañas que tengan que ver con redes sociales y pasan dos escenarios diferentes. Eso depende mucho de la marca. Uno, y es que a veces la marca, si es muy grande, además de su agencia de publicidad, tiene su agencia de estrategia digital. Y entonces centralizan toda su estrategia digital, todos sus mensajes con esta agencia y no necesariamente se puede compartir muy rápido la información. Y entonces hay que pasar por diferentes canales, ¿no? En mi caso, yo como corresponsal en Cusco me dirijo, no sé, al cliente directamente con copia a esta agencia digital diciendo quiero hacer esto, o poner esto, o coloquen esto. O por ejemplo me pasa, ¿no? A veces hacen un post súper lindo en Facebook y me ponen Cusco con Z.
Y los cusqueños odian que se escribe Cusco con Z porque Cusco se escribe con S. Y ahí ya estamos generando un ruido en una cosa tan pequeñita que puede parecer tonta, pero estamos generando un ruido y pasan 2 días hasta que me cambian la Z por la S y me generaron comentarios y ya la gente hoy que no sabe ni escribir el nombre de la región, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal sería que ya sea que se trabaja a través de la agencia digital o se puede trabajar directamente con el responsable de las redes sociales, que la comunicación sea un ping-pong, sea súper rápida para que, como en toda la estrategia, a lo largo de toda la estrategia, hay cosas que se van a tener que corregir, pero se corrigen en el camino y se corrigen rápidamente. Pero si las marcas tienen una burocracia un poco complicada y hay que pasar primero por un ejecutivo de cuentas, después de repente por otro ejecutivo que tenga que ver con la agencia digital, uno que coordina con otro, entonces pasan muchos días, muchos correos electrónicos, eso pone en riesgo la estrategia, pone en riesgo los mensajes y genera ruido en comunicación. Depende mucho, mucho depende de cuál sea el contexto de la marca también, cómo es que ellos trabajan, ¿no? Ahí dependemos de ellos. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Maritza, también por lo que nos has podido responder respecto a ello. Una pregunta que te quería realizar es, ¿cómo crees tú, en la parte organizacional u corporativo, que se está avanzando con este tema de la descentralización de la comunicación o de las estrategias de comunicación? ¿Cómo ves tú este avance desde tu experiencia en el campo? Muchas gracias por la pregunta y en realidad yo veo un balance bastante positivo a lo que me ha ayudado a compartirles esta noche con ustedes. Y es que yo tengo en mercados locales, sobre todo en el sur del Perú y en el Cusco específicamente, 9 años trabajando y era antes un trabajo muy instrumental. Se va a hacer esto, se hacía esto, toma los resultados, ¿no? Ahora sucede mucho que ya la conversación es con mucha amplitud y con mucha anterioridad a cualquier acción que se vaya a desarrollar. Y ya me preguntan, por ejemplo, ¿no? Y ya sienten la necesidad de preguntar, ¿qué está pasando en el Cusco? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo puedes planificar? Hemos pensado tales y tales estrategias, ¿tú crees que van a funcionar? ¿Qué propondrías? Entonces, hay un diálogo un poco más estratégico e integrador en este caso yo soy la aliada local, pero también no solamente conmigo, ¿no? Si además de preguntarme a mí, me dicen, oye, hagamos una encuesta, midamos cómo están las expectativas sobre este tema, tengo esta data, la validamos antes, entonces yo creo que antes era muy instrumental, ahora hay un trabajo ya de investigación, de comunicación en menores grados y en grandes grados según lo que se vaya, según la marca y según lo que se vaya a comunicar. Entonces veo que ya las empresas, las marcas y sobre todo las agencias de comunicación con los que ya trabajo muy estrechamente, están valorando muchísimo ya los contextos. Entonces yo lo veo con una perspectiva muy interesante de crecimiento sobre todo, que ojalá no se detenga. En nuestra región, por ejemplo, en el Cusco, se está viendo muchos cambios, como yo les comentaba la anécdota del cine porque me parece imperdible, pero ahora ya hay salas de cine en el Cusco, hay centros comerciales, entonces cosas que antes no había, ¿no? Entonces yo creo que hay mayores expectativas y así como hay mayores expectativas y el mercado se está comportando de una manera interesante para las empresas, ellos también están gastando más tiempo, energía, recursos para ser más efectivos en su estrategia de comunicación. Gracias, Maritza. Bueno, ha sido un placer compartir este tiempo contigo, Maritza, y con cada uno de los que se ha podido conectar en esta noche. Tenemos una última pregunta. Antes de ir a esta pregunta que Fiorella nos está realizando, les comento que les vamos a estar compartiendo un enlace a un formulario por el chat para aquellos que desean que se les pueda enviar un certificado por participar en este webinar junto con el material que Marix ha compartido en esta noche, lo puedan llenar y que podamos enviarle lo que les acabo de mencionar. Agradecer a cada uno de ustedes por este tiempo y esperamos seguir viéndonos en una próxima oportunidad. Vamos a seguir realizando una serie de webinars cada mes
para que podamos seguir compartiendo estos tiempos, así como en esta noche nos estaba acompañando Marixa como la ponente especialista, y seguir aprendiendo entre comunicadores, ¿no? Fiorella, la última pregunta que nos hace es, ¿cómo se maneja el tema de focalizar la campaña por regiones con las redes sociales? Creo que lo había mencionado un poco antes, Marixa, pero no sé si quieres agregar algo final sobre ello. Claro, yo veo dos formas. Como ya les había comentado, depende de la marca con la que estemos trabajando. Puede que ellos tengan ya una estratega digital de una agencia o una persona in-house que se encargue de las redes sociales. Entonces, hay que trabajar directamente con ellos para que, como yo les decía, ¿no? Estemos alineados en los objetivos y también para que estén localizados los mensajes, para que no cometan errores tontos como, por ejemplo, esto de poner en mi caso, ¿no? El Cusco con Z que genera tantos anticuerpos, ¿no? Y la otra opción, a veces las marcas son más flexibles y hacen un perfil especial y ponen, por ejemplo, no sé, marca Periquito Cusco. Entonces ya es una página o un perfil de Facebook más local y se puede trabajar directamente. En realidad es una decisión de la marca con la que vayamos a trabajar o de la institución con la que vayamos a trabajar. Yo creo que las dos opciones son válidas siempre y cuando la comunicación interna y la planificación de lo que vayamos a comunicar, los posts, los videos, esté clara, ¿no? O sea, no es que cada día nos vamos a sorprender nosotros con lo que está publicando el perfil, deberíamos tener claro qué va a salir esta semana, qué va a salir este mes y qué resultados estamos esperando, ¿no? Entonces, no debemos de sorprendernos y debemos, si no nos cuentan qué es lo que van a sacar, pues preguntemos, ¿no? Y en redes sociales vas a sacar, qué vas a sacar y cómo es tu post y qué vas a poner, qué foto vas a colocar. Hay que ser bien puntillosos también con los materiales que se van a compartir, porque hay que valorar también, como decía muy bien Pilar, como comunicadores, que también el conocimiento que tenemos nosotros para interactuar con las diferentes audiencias es valioso. Y la única manera de ponerlo en valor es justamente dando recomendaciones a la marca sobre lo que ellos van a hacer. Entonces, nuevamente, Yesareli, yo les agradezco muchísimo por este espacio. Para mí ha sido muy grato compartir lo poco que he venido aprendiendo en la región del Cusco, justamente aterrizando estrategias de comunicación. Es un gusto para mí haber trabajado con ustedes esta noche. Con todo gusto puedo responder cualquier pregunta o consulta a través de mi correo electrónico que les puse también en la presentación, que también se las voy a mandar a través de Yesareli. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo grande a Joseph Navarro, el director de Grupo CPT, a quien admiro muchísimo y ojalá que nos encontremos en otra oportunidad. Gracias. Gracias, Marixa, y nuevamente gracias a todos. Nuestro próximo webinar vamos a estar abordando un poco sobre lo que es comunicación, reputación interna. Va a ser el 27 de agosto, así que estén atentos para este nuevo webinar que vamos a realizar y seguir compartiendo espacios como este. Muchas gracias, un saludo para todos ustedes y un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao, gracias.